noches, bienvenidos a su programa En Contexto. Estamos en la serie Retos de Futuro, un poco analizando el tema de seguridad. Para ello hemos invitado a dos especialistas. Ya en programas anteriores habíamos estado comentando sobre este importante tema. Y está con nosotros el doctor Adrián Gimate, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bienvenido, Adrián. Gracias, José Antonio. Es un placer. Sí. Y también está con nosotros el doctor Rubén Curiel. Gracias, José Antonio. Rubén Curiel, de la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro. Y bueno, estábamos hablando en el programa anterior, se nos quedaron muchos temas en el tintero. Y bueno, decíamos que la seguridad es una variable, ¿no?, que está determinada también por otros aspectos importantes, y que una forma de que se puede revertir los efectos de la inseguridad es, por una parte, los derechos humanos y por otra parte, la calidad democrática, ¿no?, y también pues, la calidad en los servicios, en la reducción de la desigualdad, ¿no? Fue un poco lo que comentamos en el programa anterior. Y me gustaría entonces, Adrián, un poco que nos volvieras un poquito a poner en contexto, ¿no?, sobre todo a partir del libro que tú has realizado y que plantea pues, cosas muy interesantes, ¿no?, sobre los casos de Chile, Uruguay y Argentina, pero sobre todo que nos das toda una perspectiva de cómo estudiar el tema de la seguridad y no solamente, digamos, dedicarse a analizar los casos particulares. Sí. Bueno, mira, José, la premisa fundamental o la premisa sustantiva que yo planteo, que es el punto de vista que yo asumo a lo largo del trabajo, es de que la seguridad, hablando del concepto seguridad, depende del desarrollo de la democracia. El desarrollo de la democracia en sus distintas dimensiones: democracia electoral, democracia de bienestar, pero además de la noción de democracia, algo muy importante también, que es la calidad de la gobernanza que uno tenga en nuestros países. ¿Qué quiere decir la calidad de la gobernanza? Bueno, que toda política pública necesaria, obligadamente, antes de poner en marcha cualquier acción, cualquier estrategia, requiere de un diagnóstico, de un análisis del problema que se pretende resolver con una política pública. Si no se tiene, pues entonces la política pública, las acciones que se toman para, comillas, resolver una problemática como el de la seguridad, pues son acciones que no responden, digamos, a un análisis, a un planteamiento de estrategias claras, y lo que ocurre, como ocurrió en el 2006, es que se toma una decisión sin un diagnóstico de cuál es la problemática real, concreta, de la inseguridad en este país. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, toda política que llamemos de calidad requiere de ciertos requisitos que se deben cumplir, entre otros, la definición del concepto de seguridad, ¿no? Segundo, definir claramente el objeto empírico de la seguridad. Tercero, tener un programa de seguridad definido con sus correspondientes estrategias, sus correspondientes acciones. No basta con sacar, digamos, como hizo Calderón, o hacer una declaración de guerra al crimen organizado. Eso lo podemos ver desde otra perspectiva, pero digamos, la condición sine qua non es que necesitamos una democracia incuestionable, que las instituciones del Estado sean instituciones también de calidad, desde el sistema judicial, sistema policial,
etcétera, etcétera, que no tengan, digamos, ningún tache o que tengan, digamos, indicadores de calidad institucional que son incuestionables. Entre ellos, digamos, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Claro. Esto pasa por otra condición. Los países, México, por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox entregó el gobierno a Calderón con 42% de pobreza. Cuando termina Felipe Calderón, la pobreza se incrementa a 52%. En el 2017, la pobreza sube a 62% en el gobierno de Peña Nieto. Es decir, vamos para atrás. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay eficacia institucional, porque no hay rendición de cuentas, porque no hay transparencia. Ahora los candidatos hablan de todo tipo de situaciones de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, que el presupuesto fulano, el presupuesto simulado, tenemos el ejemplo de la Universidad del Estado de México, ¿no? Que es un desastre, es una vergüenza. Y bueno, necesitamos políticos también de calidad, ¿no? Políticos de calidad que sean honestos, que sean morales, que respondan a su responsabilidad asumida ante los electores. No basta con una democracia electoral, ¿no? Necesitamos una democracia de bienestar humano. Y esa es la premisa sustantiva, fundamental, para poder tener un Estado con mejores condiciones de seguridad, ¿no? Y yo te preguntaría, Alberto, generalmente en una política pública también está la participación ciudadana. O sea, no puede haber política pública sin participación ciudadana, más allá de la Contraloría Social, ¿no? O más allá de los consejos consultivos, ¿no? Que son formas muy primarias, ¿no? Pero, ¿qué papel tendría el ciudadano, la ciudadanía, en una política pública sobre seguridad? Claro, aquí yo coincido con Adrián en varios puntos, porque para hablar de derechos humanos tenemos que hablar precisamente de esa parte democrática. O sea, no puede haber derechos humanos sin que exista democracia. Y la democracia participativa, que es parte de toda una cultura que hace mucha falta en este país, pues no se da. Como lo acabo de comentar, hay la democracia, también como comentaba Adrián, la democracia formal, la democracia electoral, que realmente también los índices son bajos de participación, pero ahí va la gente, vota y piensa que por ese solo hecho ahí está dando pues parte de la soberanía o está ejerciendo la soberanía. Y la realidad de las cosas es que esto no es totalmente cierto. En países europeos y en Norteamérica, Estados Unidos, la democracia va más allá de eso, va más allá de los consejos ciudadanos. Los ciudadanos debemos de participar en todas las acciones de gobierno. El tema de transparencia es un tema bien delicado, es un tema muy delicado porque en este país, si nos damos cuenta, 2 de los candidatos hoy por hoy están siendo cuestionados por cuestiones de presupuesto público y otro por cuestiones de lavado de dinero. Y entonces nos encontramos que la ciudadanía calla, pero aquí tenemos otro problema. En México, ¿qué tanto las personas, los ciudadanos, tienen seguridad para poder decir esto o para poder exigirlo? Es lamentable que México es el segundo país en el mundo con más periodistas muertos y es el primero, por decirlo de alguna manera, sin guerra con más periodistas muertos. Exacto. Entonces, cuando en un estado no se puede participar democráticamente diciendo que tal o cual gobernador, presidente, diputado, senador hizo tal o cual cosa, o inclusive servidores públicos de segundo o tercer nivel, pues nos encontramos que la democracia participativa en este país viene siendo un riesgo de seguridad tanto para la persona que lo está señalando como para sus familiares. Exacto. Entonces, bueno, hablando del gobierno pasado local, pues nos encontramos que pues a mucha gente que estuvo en contra de dicho gobierno, pues casualmente pues, resultaron ser delincuentes, ¿no? De la delincuencia organizada,
y en realidad pues habría que cuestionarnos si eran personas que querían participar a partir de grupos sociales, a partir de movimientos sociales, o realmente son gente de la delincuencia organizada. Y para muestra bastan algunos botones, como el caso de Chalchihuapan y sus líderes, o como el caso de Rubén Sarabia Simitrio u otros más, ¿no? Entonces, la democracia participativa tal parece que en este país es un peligro. Claro. O sea, si nosotros hablamos, nos puede pasar algo, ¿no? Claro, y que además se replica y se multiplica a lo largo de todo el territorio nacional y de los diferentes estados, ¿no? Así es. Es decir, no es propio de una localidad. Vamos a hacer nuestro primer corte, ¿sí? Estamos en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre el tema de la seguridad. Adrián, tú tienes datos sobre percepción de la seguridad. ¿Nos podrías compartir algunas cifras que nos den idea de cómo nos sentimos los ciudadanos en relación a la protección del Estado, de nuestros bienes, de nuestras familias, de nuestro hábitat natural? Sí, hay una correlación entre la percepción de inseguridad con la inseguridad en sí en los estados, digamos, el número de homicidios, las tasas de homicidios, las tasas de robos, rapiñas, robos con violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los estados que ha sido el que ha tenido los más altos índices de inseguridad y que por lo tanto tiene los más altos porcentajes de percepción de inseguridad es el Estado de México. Uh-huh. El Estado de México, digamos, junto con el Estado de Morelos y el Estado de Guerrero, que de hecho es una franja, ¿no? Uh-huh. Es toda una región en donde la inseguridad la ves en todo momento, a diferencia de estados como el de Yucatán, donde las tasas de homicidios es la más baja del país, o Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Las tasas son más bajas y además las percepciones de inseguridad son las más bajas. Entonces hay una correlación entre los indicadores objetivos de homicidios y de delitos de robo, etcétera, etcétera, con la percepción misma de nuestra seguridad física o de nuestra seguridad en el auto, en un cajero o qué sé yo, ¿no? O en el espacio público. Claro. Entonces, digamos, si uno ve cada uno de los estados, Puebla, por ejemplo, está en un punto medio, arriba de la media, o sea, tampoco es que esté seguro. Es decir, cuando hay una percepción de inseguridad de arriba del 70%, quiere decir que algo está pasando, ¿no? Claro. Y también vemos que los indicadores de homicidios, de secuestros y de robos en la vía pública en el estado de Puebla también han aumentado. Claro, pero no porque estés debajo de la media quiere decir que no estás mal, ¿no? No, porque claro. Finalmente la tasa es 0, ¿no? Sí, sí, sí. O la tasa es 10%, ¿no? Ya lo que superes ya es preocupante. Ya es preocupante, claro. Es decir, quiere decir entonces que el desarrollo económico, el desarrollo regional, el abrir empresas no es sinónimo de reducción de seguridad. De inseguridad. De inseguridad, perdón. Sí, no necesariamente, porque, por ejemplo, aquí en Puebla se sintió, a partir del cambio de gobierno, algún tipo de aumento en percepción de inseguridad.
Pueden ser muchas las causas de ese aumento de percepción, inclusive tendríamos que analizar los índices objetivos de la inseguridad. El tema aquí, por ejemplo, hay temas como esto, la seguridad tiene muchas aristas, hay temas, por ejemplo, los feminicidios en Puebla, un ejemplo. Ese es un tema totalmente cultural, porque la violencia de género pues está ahí, está en las familias, está en el trabajo, y esto ha impactado. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hay inversión, porque en Puebla sí hubo inversión, el sexenio pasado hubo mucha inversión, pero eso no ha impactado. Por otro lado, también tenemos el tema del robo a combustible, que en Puebla comienza hace 2 sexenios, el sexenio pasado parece que tiene un aumento y pues se ve exponencialmente. Además hay participación del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general. Entonces eso también da la sensación, la percepción de mayor inseguridad en el entorno. Entonces tenemos varias cuestiones que no necesariamente van directamente con lo económico. De hecho, ayer el gobierno alemán, salieron las noticias, señaló que pues les recomendaba a sus ciudadanos que no vinieran a Puebla. Entonces, tenemos inversión de 2 grandes empresas armadoras en Puebla, una de lujo, que es la única de lujo en todo el país, y la otra que no es de lujo, pero que tiene mucha venta en el país. Y obviamente hay mucha gente que trabaja en esas 2 empresas, y obviamente hay alemanes que tienen que viajar a Puebla, y obviamente hay empresas proveedoras que también son de Alemania, pero el gobierno alemán, en la percepción que también ya tienen ellos, le dicen a sus ciudadanos, a ver, cuidado con ir a esa ciudad o a ese estado. Entonces, esto habla de un aumento considerable en la percepción de inseguridad, no solo nacional o local, sino inclusive internacional. Les comentaba esto porque muchas veces las propuestas de los candidatos es que si hay mucha inversión, se acaba la pobreza, se acaba la inseguridad, es decir, como que se ve al desarrollo económico como el resolvedor de todos los paradigmas, ¿no? Cuando en realidad el tema fundamental en México es la pobreza, ¿no? Sigue siendo la pobreza y, como bien decías, sigue creciendo, y mientras ese problema no se atienda, el país va a seguir enfrentando muchísimos problemas, a pesar de, porque estamos creando 2 paralelos de país, ¿no? El país de la inversión, el país de la plusvalía económica, y el país de la migración, de la marginalidad, de la pobreza extrema, de la falta de oportunidades, ¿no? Sí, para dar un poco un ejemplo y en la línea de lo que acabas de decir, José Antonio, en el gobierno de Vicente Fox, todos sabemos que hubo prosperidad en términos económicos, es decir, el Producto Interno Bruto era mucho mayor de lo que fue, por ejemplo, el año pasado, que era de 1.9, pero no necesariamente el hecho de que tengas un crecimiento económico se va a traducir en desarrollo, en bienestar humano, solo si y solo si las políticas públicas son consistentes, consecuentes con los objetivos que se plantean los gobernantes en su plan de desarrollo nacional. Una cosa es el plan de desarrollo nacional y otra cosa son las políticas y las acciones concretas para implementarlo. Para dar un caso o un ejemplo de las inconsistencias entre el planteamiento en términos de un plan nacional de desarrollo, Vicente Fox planteó lo que él llamó la democracia educativa, es decir, que no hubiera diferencias culturales educativas entre un estado como Nuevo León y el estado de Oaxaca o el estado de Guerrero, que los estados tengan igualdad, así como hablamos de igualdad ciudadana, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues no lo logra. ¿Por qué? Porque durante su gobierno se aprueba una reforma fiscal que afecta a la educación y afecta en particular a la educación privada. Entonces, ¿cómo puede plantearse una política de calidad educativa cuando no hay los recursos para que esa política de educación sea
favorable, positiva para la educación y para el desarrollo educativo de los mexicanos. Y lo vemos con los resultados de los exámenes PISA, por ejemplo, donde México está abajo de la media, que normalmente es de 500 puntos, de los países de la OCDE. En literatura, en ciencias exactas, en matemáticas, México no pasa de 419, 412 puntos. Sí, más o menos. Es decir, ni siquiera la media de los países de la OCDE. Entonces, una política como esta, donde no hay recursos, a las universidades se les redujo en el gobierno de Fox un 9% del presupuesto. Claro. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también se le reduce el presupuesto. Y eso genera inseguridad, eso genera violencia, ¿no? Es decir, Claro. incertidumbre, que ese clima, ¿no?, propicio para el desarrollo pues no se dé porque no existen las condiciones para ello, ¿no? Así es. Aquí hay un tema bien interesante. México, si bien es cierto, está entre las economías 11 y 13 a nivel mundial por el Producto Interno Bruto. También es cierto que estamos en el lugar número 75 de desarrollo humano. Entonces, uno de los temas recurrentes en México es el hecho de que más del 90% del Producto Interno Bruto está en manos solamente del 1% de la población. Entonces, podemos estar presumiendo que tenemos un país pues bastante rico en el tema del Producto Interno Bruto, pero tenemos una desigualdad impresionante. Entonces, aquí es donde entran temas de inseguridad o temas que son caldo de cultivo para que pueda haber inseguridad. Por ejemplo, algún gobernador dijo, no, pues es que vamos a la gente de San Gabriel, le vamos a dar tierras y les vamos a dar semillas y los vamos a ayudar con tractores para que ya no sean guachicoleros. Entonces, digo, la realidad de las cosas es que si la percepción también económica es de que en este país haciendo cualquier tipo de delito me voy a hacer millonario, pues o sea, una política pública de este tipo, de que te voy a dar semillas para que siembres y a ver cuándo te compramos o a ver quién te compra, pues realmente no está satisfaciendo a que se bajen los índices de inseguridad. Y yo lo hablo en Puebla, pero lo hablo a nivel nacional, abundando lo que dice aquí el doctor, pues a nivel de educación, el tema es que la realidad, solamente las cúpulas del poder son quienes pueden dar una educación diferenciada, en donde realmente se puede aprender bien, inclusive algunos otros idiomas, etcétera, en escuelas que son muy caras y donde no tienen acceso el resto de las personas. Y toda la demás población pues va, de acuerdo al ingreso económico que tiene, pues va bajando sus niveles educativos de acuerdo a las condicionantes del lugar. Por ejemplo, tenemos escuelas que son multigrado, una sola persona, un maestro, claro, es el que le da las clases a todos los grados, pues desde primero hasta sexto grado de primaria. Y en otros lugares tenemos que el gobierno aporta computadoras, pero no aporta internet, es más, ni siquiera hay luz en la escuela. Claro. Entonces, nos encontramos que si las políticas públicas no son integrales, pues no vamos a resolver ese problema. Es un tema también de derechos humanos. Exacto. Perdón que te interrumpa, vamos a hacer nuestro corte. Estamos en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre seguridad y el doctor Gimmate acaba de escribir un libro muy interesante sobre la seguridad, un estudio comparativo en Chile, Argentina y Uruguay, que nos aporta mucha reflexión
sobre la manera como han resuelto estos países del Cono Sur que vienen de dictaduras violentas, y cómo han hecho la construcción de su democracia y cómo han incluso reducido sus índices de seguridad y de inseguridad. Coméntanos un poco estos hallazgos de tu libro, Adrián. Sí. Una de las características que hay en este libro y que además es lo que identifica a estos países, Chile, Argentina y Uruguay, es que lo que decíamos al principio de esta mesa, son países que han avanzado en la calidad de su democracia. Tienen políticos de calidad, congresos de calidad. El que un ejecutivo tenga mayoría en el Congreso no quiere decir que le van a aprobar sus leyes. Para empezar, como acá en México, que ni siquiera se discuten, ni siquiera se leen los proyectos de ley, simplemente van y votan, ¿no? Esto no sucede en la Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Uruguay. Es decir, hay cierta autonomía entre los legisladores, asumen más su responsabilidad parlamentaria y no votan por una iniciativa del Ejecutivo, aun cuando sean del mismo partido. Eso es importante. Hay un trabajo de Alcántara de 2008, Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, publicado en ese mismo año, donde habla de la calidad de los políticos. Y estos países, en particular Chile y Uruguay sobre todo, y entre ellos Costa Rica, en donde la democracia ha tenido un desarrollo notorio, importante, al grado de que son países que son referente en términos de el avance democrático. No es una democracia solamente electoral o una democracia política, sino una democracia en donde la mirada está en el desarrollo del bienestar, en el bienestar humano, ¿no? Dicho esto, entonces, muchas de las políticas públicas de estos países están centradas en políticas públicas del combate a la desigualdad, a la pobreza extrema, en el contexto de los objetivos de las Naciones Unidas, los 8 objetivos de las Naciones Unidas, en donde uno de los puntos principales es el combate a la pobreza extrema, la mejora en la educación, mejora en la vivienda, que tengan las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Pero además, países como Uruguay tienen una política de continuidad de las políticas públicas, lo cual quiere decir que las buenas experiencias, las buenas prácticas se continúan en el gobierno siguiente, independientemente de que sean de otro partido. Cosa que acá en México llega un gobernante, cambia todo, no se hace un análisis real, digamos, del estado en que está el Estado, y proponen un nuevo diseño del Estado. Ocurrió con Peña Nieto, que elimina la Secretaría de Seguridad y los asuntos de la seguridad los lleva a la Secretaría de Gobernación. Otra de las características importantes de estos países es lo que llamamos la innovación constitucional, nuevas leyes, reformas constitucionales, que permite al Estado crear nuevas instituciones. Teniendo nuevas instituciones, empiezas de cero y impulsas las políticas, digamos, como la lucha en contra de la pobreza, ¿no? Para eso, hay un poco hablando en la primera parte de esta discusión, hablábamos de la participación ciudadana. Una de las perspectivas fundamentales es que hay participación comunitaria, municipal, provincial, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, los sectores sociales de la sociedad, todo mundo participando en la definición
de una política pública, pero además directamente son los que supervisan, los que controlan, los que definen, los que observan, controlan el presupuesto, que las acciones sean consecuentes con el presupuesto, que el presupuesto se ejerza donde tiene que ejercerse. En el caso mexicano, el gobierno de Calderón creó la Plataforma México. Mucho de ese presupuesto de la Plataforma México, que es gigantesca el presupuesto, no se usa para lo que está definido el presupuesto, se usa para otros rubros. Claro. La Auditoría Federal de la Federación ha hecho llamados para que los gobernantes de los estados digan, bueno, ¿y por qué gastaron en esto y no en la Plataforma México, ¿no? Entonces no hay rendición de cuentas, por lo tanto es una falla de la democracia, ¿no? Así es. Ahora, ¿esto quiere decir que los chilenos, los uruguayos o los argentinos son otra clase de países, son más inteligentes, más preparados, tienen una mejor idea, su origen europeo, que los mexicanos? Es decir, los mexicanos no somos capaces de construir una democracia de calidad. ¿Tú cómo lo ves, Estel? No, yo creo que sí, los mexicanos somos capaces. Lo que pasa es que también aquí las mismas políticas públicas incentivan que los grupos populares sean los que toman decisiones. Voy a poner un ejemplo que es muy grave, porque precisamente el día de hoy se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tema de la Ley de Seguridad Interior. ¿Hubo participación ciudadana? Sí, sí hubo participación ciudadana. O sea, las voces de organizaciones no gubernamentales dijeron no a la Ley de Seguridad Interior. Pero, ¿qué pasó? Sale un senador de la República, que es Gamboa Patrón, a decir, aquí los que decidimos somos 128. A ver, espérame. El tema es, los senadores están ahí porque alguien votó por ellos, salvo los plurinominales, que en realidad, pues, él es uno de ellos. Él es uno de ellos. Pero la realidad es que en México sí ha ido aumentando la participación ciudadana. A partir de la reforma 2011, antes había participación ciudadana, pero a partir de la reforma del 2011 constitucional, comienza a haber una, vamos a decirlo así, como que se permea en todos los grupos, que sí hay derechos humanos, que sí puede haber participación ciudadana, y aumenta esa participación. Lamentablemente, dentro de las políticas, a lo mejor no públicas, pero sí de las políticas gubernamentales, está el no hacerle caso a estas organizaciones o inclusive atacarlas, tenerlas como enemigos del gobierno porque están hablando y diciendo que el gobierno no tiene políticas públicas correctas. Mientras tengamos un Congreso cooptado por una cúpula política que no quiere entender que ellos están ahí por el pueblo, aunque haya y existan las voces y la participación de diversas organizaciones no gubernamentales, todas las ONGs en pro de los derechos humanos, porque hay muchísimas, pues no vamos a tener una respuesta clara. O sea, en México sí somos capaces de entender la participación ciudadana y hay mucha gente tratando de levantar las voces, pero el problema, vuelvo a lo mismo, dentro de esas políticas, pues nos encontramos que se les ataca a estas organizaciones o sencillamente no se les hace caso porque los que votamos aquí somos 128 hombres y mujeres y los demás pues no nos importa. O porque votes quien votes, los plurinominales van a ser los líderes de los del Congreso, ¿no? Y entonces eso tergiversa el sentido del voto, ¿no? Entonces, claro. Incluso mucho del hartazgo social tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Es decir, la poca voluntad política del Estado en general, ¿no? Porque no solamente es en términos de los ejecutivos federal, estatal o incluso municipales, sino también del propio legislativo y el judicial, de la descalificación del ciudadano per se, ¿no? Es decir, del no darle el espacio de participación, porque al final el sentido de la democracia tiene el centro de interés en el ciudadano, ¿no? O sea, esa es la razón de la democracia, ¿no? Es decir, entonces, parecería que estamos ante un Estado que se dice democrático, pero es abiertamente antidemocrático. Claro. Y esta experiencia de tu libro, ¿no? Nos demuestra que es a partir de un concepto de calidad democrática centrada en el ciudadano
donde realmente se logra revertir, ¿no?, el rezago, la poca distribución de la riqueza, etcétera, e incluso el tema que nos interesa y nos preocupa, que es la seguridad. Vamos a hacer un corte, seguimos en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre el tema de la seguridad y bueno, el tiempo es nuestro principal enemigo, se nos agota el tiempo y tenemos todavía muchas cosas que comentar, pero digamos, les haría una pregunta general un poco sino como conclusión para poder cerrar este programa. Viene un proceso electoral, ¿no? Se ha hablado ya de lo amplio y de lo diverso que va a ser. En nuestro estado votaremos por presidente de la República, por el gobernador, por presidentes municipales, por cabildos municipales e incluso por Congreso local. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué les sugerirían ustedes? ¿Qué les propondrían ustedes a los nuevos gobernantes en términos de seguridad? Para que, digamos, tuviera que deliberarse, discutirse a lo largo de próximas campañas sobre el tema de seguridad. Bueno, una primera sugerencia, digamos, que de hecho yo tendré la oportunidad de decirlo en la Cámara de Diputados porque voy a moderar una mesa sobre seguridad interior y derechos humanos el día 14. Pero una primera sugerencia es que esa ley de seguridad interior sea revisada. Es decir, es incongruente, es inconsistente jurídicamente. No hay vuelta, es decir, por donde quiera que se le vea, la ley de seguridad interior es, como dicen los literatos, es un esperpento, ¿no? Es un bodrio, es una deformación. Segundo, si realmente se quiere atacar el problema de seguridad, hay que atacar el problema de la desigualdad social, económica, educativa y cultural. Tenemos que achicar las diferencias, como tú lo decías, entre los grandes ricos y el inmenso porcentaje de pobres que no tienen ni para la canasta básica, ¿no? Entonces, políticas públicas de inclusión, de generación de empleo, de desarrollo económico, porque es cierto, las políticas públicas requieren de recursos y para que tengamos recursos necesita haber una política de desarrollo económico robusto. No podemos avanzar en esa dirección si tenemos un crecimiento del 1.5 o del 1.9 o del 2%. Claro. El ejemplo de los países del Cono Sur, estos países han tenido crecimientos del 5, del 8, del 7% anuales. Y ese crecimiento se ha traducido también en inversión en cuestiones de educación, en cuestiones de políticas sociales. Inversión social, digamos. Sí, exactamente. Y también en la profesionalización, como decíamos en otro momento, de los sistemas policiales, en la capacitación, en el aumento salarial. Porque un policía de la esquina, pues si gana 2.500 pesos, pues imposible que subsista, y si tiene condiciones para ser tentado a la corrupción, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, no puede ser que alguien que pone su vida en riesgo frente a un
una organización criminal que gane 6,000, 8,000 pesos, como decían así con mucha euforia el gobierno de Peña Nieto respecto de la gendarmería en México, ¿no? Con 8,000 pesos, pues eso te los ganas más fácilmente en otros sin poner en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos países del Cono Sur es, además de aumentar el número de policías en relación con la población, también han aumentado, es decir, también el respeto a los derechos de los policías, Claro. dicho de otra manera, también ¿no? tienen ellos derechos Sus humanos. derechos claro. humanos, respetarlos en términos de seguridad social, seguridad educativa, seguridad en la salud, pero además ingresos más honorables. Claro. Hay una serie para el público que nos ve, para entrar un poco en lo cotidiano, que está en Netflix, que se llama Cuántico. Cuántico es el lugar donde está el centro de adiestramiento de todos los que quieren ser comandantes en el FBI de Estados Unidos. Y esta serie narra estos 6 meses de capacitación que tienen los policías, ¿no? los futuros investigadores, porque es una policía mucho más de inteligencia, y que nos muestra las inversiones que los países hacen para profesionalizar a las policías, para convertirlos cada vez más en policías más estratégicas, mucho más capacitadas, ¿no? Tanto en aspectos de defensa como de inteligencia, etcétera, cosa que en México no estamos haciendo. Bueno, aquí voy a intervenir un poquito en México. Tenemos un problema, tenemos varios problemas. En primer lugar, se reforma el artículo 123 en el apartado B, fracción 13ª, que es la que habla de las policías, los marinos, los ministerios públicos, los peritos y la gente que trabaja en el Servicio Exterior Mexicano. Dice ese artículo y en esa fracción que ellos tendrán sus propias leyes en materia de seguridad social. Pero tenemos un problemísima, porque el Ejército y la Marina tienen el mejor sistema de seguridad social de México, sobre el Seguro Social y sobre el ISSSTE, que es el ISFAM. Y ellos sí tienen derecho a la vivienda, etcétera. En México tenemos un problema bien grave en materia de seguridad social para los policías, porque como la policía la tenemos diferenciada de acuerdo al nivel federal, estatal y municipal, tenemos que, por ejemplo, la Policía Federal sí tiene ISSSTE, la Policía Estatal tiene Seguro Social o ISSSTEP, más bien ISSSTEP, y algunas municipales, voy a poner el ejemplo de Puebla. En Puebla hay 217 municipios, de los cuales la gran mayoría no tiene seguridad social, ni siquiera tiene seguro social. Los grandes municipios como Puebla Capital sí tiene seguro social, pero durante muchos años no tuvo Infonavit. O sea, tenían el derecho a la salud, pero no el derecho a la vivienda. Entonces, aquí tenemos que dignificar a la policía y darle esa integridad como al policía, al individuo, de integración dentro de una corporación. Porque, ¿qué pasa? En México, lamentablemente, hoy por hoy, eres policía porque ya no te queda de otra, porque no te gusta ser albañil, porque no te gusta hacer otra cosa, entonces te vas de policía. En Puebla, en el gobierno del 2008 al 2011, hubo una convocatoria para policías. Y en esa convocatoria se estaba hablando que iban a ingresar gente de cuerpos especiales, gente para lo que es la policía de proximidad, gente para tránsito municipal, etcétera. Y resulta que los jóvenes que querían ingresar, la mayoría no buscaba irse, por ejemplo, el grupo de reacción, que a lo mejor sería lo más emocionante para un joven. No, sino ellos se querían ir a tránsito. Y se le preguntaba, ¿y tú por qué te quieres ir a tránsito? Ah, porque ahí está el dinero. Entonces, si nosotros no logramos que las personas entiendan que la policía es una corporación y que debe dignificarse, que debe tener seguridad social, pues volvemos a lo mismo. La gente que entra a la policía es porque ya no le queda otra cosa que hacer. Claro. Entonces, porque en temas de capacitación sí se les da la capacitación, inclusive hay un plan que es el Plan Mérida, donde se bajan recursos del gobierno de los Estados Unidos de América, la iniciativa Mérida con que Trump ha
los redujo, pero se sigue capacitando en rubros específicos y la ONU interviene en ello. O sea, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito está ahí capacitando en temas de género, en temas de, o sea, una diversidad de temas. El problema es que si el policía no siente que tiene seguridad, que lo pueden correr cualquier momento, porque este mismo artículo 123, apartado de fracción 13ª, dice que a los policías se les podrá despedir por la pérdida de la confianza. ¿Pero la pérdida de la confianza en quién? La pérdida de la confianza en los mandos, que esos no tienen carrera policial. O sea, el mando llega porque el gobernador o el presidente municipal lo impone. Y entonces si llega y a lo mejor el elemento no quiere hacer lo que dice él, que a lo mejor está fuera de las políticas policiales y de los derechos humanos, pues ya le perdió la confianza. Claro. Y hay cientos de ejemplos en el país, ¿no? De que detona un problema y resulta, es que ahí no estaba capacitado el mando medio, Así la policía, etcétera, y es un problema que se multiplica. Nos queda un minuto, les pediría así un comentario breve para cierre. Adrián. El tema de las policías es un tema importantísimo para el de la seguridad. En el caso de Chile, por ejemplo, la capacitación de los carabineros, el conocimiento de los protocolos, la aplicación de los protocolos, la rendición de cuentas internas dentro del mismo sistema de los carabineros, la rendición de cuentas desde el Congreso, desde el control parlamentario, y la dignificación de la labor policial, que se traduce efectivamente en incrementos salariales, en el ascenso, digamos, sobre la base de bases objetivas, no porque eres amigo del jefe, ¿no? Entonces, esto es importante para mejorar, en el caso mexicano, el problema de la seguridad, que es solamente una de las dimensiones. Exacto, claro. Sí, Alberto. Bueno, yo, abundando en lo que dice el doctor Adrián, sí es cierto, en Chile es una de las mejores policías ya de tradición, los carabineros son de las mejores, pero no nada más los carabineros, también en Chile tiene una de las mejores policías investigadoras, inclusive del mundo. Vamos a hablar de la región. Entonces yo creo que aquí en nuestro país hace falta tomar un ejemplo de esa naturaleza como el ejemplo chileno y realmente, a lo mejor me vuelvo repetitivo, dignificar el trabajo de las policías y darles una mayor seguridad social, que eso es también lo que... Pero no copiarlo per se, ¿no? No. Sino de alguna manera contextualizarlo, ¿no? Porque está Claro. todo el sistema de justicia penal, ¿no? Que se tomó del modelo chileno y estamos ahora ante un problema. Pero ese es otro tema de capacitación. Tendremos que platicarlo en otro momento, ¿no? Les agradezco mucho, Gracias, la verdad, José Antonio, muy sus amable. aportaciones, sus reflexiones. Seguiremos hablando de estos temas, ¿no? para nuestro público y sobre todo gracias a usted que nos sintoniza todos los viernes y está con nosotros en esta emisión de su programa En Contexto. Muy buenas noches.